¿Quieres darle una segunda vida a ese mueble viejo que tienes guardado en el trastero o tal vez lo has encontrado en un mercadillo vintage y le ves potencial? Aquí tienes la solución para darle un lavado de cara respetando ese aspecto de anticuario. Es Black & Chalk Paint, una pintura efecto tiza al agua muy fácil de aplicar y de lijar. Una pintura eco-friendly, posee certificado de emisiones A+. La gama Black & Chalk Paint nos ofrece distintos acabados según nuestras necesidades. Venga, tomad nota, aquí tenéis las herramientas que vais a necesitar. Cinta de carrocero, un taco de lijas de grano fino y medio, guantes, paletina triple del número 9, número 12 y número 24, pincel cavolata número 8, rodillo microfibra de 5 o 10 centímetros, depende de la superficie a pintar. Se recomienda paletina, ya que el acabado que conseguimos es más artesanal. Cubeta, paño de algodón o esponja y una mascarilla si lo deseamos para trabajar. Y muy importante, también vais a necesitar los siguientes materiales. Pintura Black & Chalk Paint, en este caso emplearemos varios colores: frappé, caipiriña, menta, miel y grafito. Cera Black & Chalk Paint, acabado artesanal y de tacto agradable, en dos acabados: incolora y, si deseamos un aspecto envejecido, oscura. Ya podemos empezar a preparar el mueble. Primero tenéis que quitar las puertas y los cajones, también todos los herrajes, las bisagras y los tiradores. Y aseguraos siempre de que la superficie sobre la que vais a trabajar está limpia, seca y convenientemente preparada. Procederemos al lijado de la madera con taco de grano fino en el sentido de la veta. A continuación, limpiamos bien el polvo. Cubriremos con cinta de carrocero las zonas que no queremos que entren en contacto con la pintura. Y ahora vamos a pintar con Black & Chalk Paint. Por cierto, que cada color de Chalk Paint tiene un aroma característico. Nosotros lo que vamos a hacer es combinar una estructura en color frappé con cajones multicolor en tonalidades pastel para crear una armonía cromática. Los colores que vamos a utilizar son el menta, caipiriña, grafito y miel. Comenzamos con el color frappé para la estructura y dos de los cajones. Removemos el contenido del envase. Aunque no lo podáis apreciar, está perfumando de avellana el ambiente. Verteremos el producto en un recipiente y lo diluimos en un 5 o 10% con agua potable si lo aplicamos con brocha o rodillo. Removemos bien la mezcla. Vertemos la mezcla sobre una cubeta para facilitar su aplicación con rodillo o paletina. Si lo que buscamos es un acabado más artesanal, aplicaremos todo con paletina y conseguiremos esa textura característica. Al ser Black & Chalk Paint fácilmente lijable, podemos aplicar un color base y a continuación una segunda mano de otro color que contraste con el de abajo para conseguir ese efecto de capé. Abrimos el color caipiriña. Removemos bien el contenido del envase. Con solo abrir el envase ya se va notando el aroma a manzana. La verdad es que cada aroma de Chalk Paint es un mundo. En este caso aplicaremos de capé en las puertas. En el marco predominará el frappé y en los cuadrados el caipiriña. Para lograr este efecto, la primera mano en el marco la daremos con color caipiriña. Y en los cuadrados la primera mano será el frappé. Aprovechamos el caipiriña y aplicamos la primera mano en uno de los cajones. En otros dos cajones de nuestro mueble aplicamos color miel. En el siguiente cajón aplicamos el Chalk Paint color menta. Y el color grafito lo aplicaremos en otro de los cajones. Ahora dejamos secar de 4 a 6 horas entre capa y capa. Pasado este tiempo, aplicaremos la segunda mano de Black & Chalk Paint en las puertas.
En el marco sobre el caipiriña aplicaremos el color frappé tal cual, sin diluir, y en los cuadrados sobre el frappé aplicamos el caipiriña. Dejamos secar mínimo 6 horas antes de lijar para conseguir el efecto de capé. Aprovechamos este tiempo para aplicar una segunda mano a los cajones. Resistente al tiempo y a la humedad, muy cubriente, no se cuartea, tiene un elegante acabado ultramate y es muy fácil de limpiar. Disponible en una amplia gama de colores combinables entre sí. Cada color posee un agradable aroma que hará de su trabajo una experiencia única. Y una vez pintado, para que no tengamos problemas al lijar, recomendamos dejar secar unas 6 horas. Depende del porcentaje de humedad en el ambiente. Ahora procederemos al lijado de las puertas para hacer un efecto de capé. Es importante que la pintura esté totalmente seca antes de lijar. Dependiendo de las zonas e intensidades del lijado, obtendremos un tipo de acabado distinto. En este caso, lijaremos la capa superior para que salga un poco de color de abajo, pero que predomine el color de la última capa. Limpiamos el polvo con un paño. En este caso, deseamos un aspecto artesanal y con un tacto agradable que a la vez proteja la pintura. Aplicaremos la cera incolora Black Chalk Paint. Otra de las ventajas de Black Chalk Paint es que podemos conseguir diferentes acabados con una misma pintura y sin demasiado esfuerzo. Para obtener un aspecto envejecido, aplicaremos sobre los cajones frappé nuestra cera oscura Black Chalk Paint y eliminaremos con un paño el producto sobrante. Para finalizar, lustraremos con un paño hasta obtener el brillo deseado. Lo aplicaremos sobre las capas de Black Chalk Paint a paletina, paño de algodón o esponja, depende del acabado que deseemos. Colocamos de nuevo los herrajes y los cajones. Y ya está el proyecto terminado, ya tenemos el mueble como nuevo. Tenéis que saber que estas pinturas están especialmente indicadas para habitaciones infantiles por su inocuidad. Además, la elección del aroma hará el proceso mucho más divertido y agradable. Así que dad rienda suelta a vuestra imaginación, combinad colores y efectos y atreveos a hacer vuestro propio proyecto, porque hay todo un mundo de posibilidades. Si dais el paso y hacéis el do it yourself, por favor, compartid vuestros trabajos con nosotros en las redes sociales. Por último, y como siempre, hay que limpiar todas las herramientas una vez terminado el trabajo. No dejéis pasar mucho tiempo, esto es muy importante. Las tenéis que lavar con agua, con eso es suficiente esta vez. Nos vemos muy pronto. Adiós.